remoto y helado Nome, Alaska, una psicóloga se enfrenta a un misterio que desafía toda lógica. Sus pacientes bajo hipnosis relatan escalofriantes abducciones extraterrestres, todas vinculadas a la aparición de una enigmática lechuza blanca. Pero cuando ella misma presencia al ave, se ve atrapada en una espiral de secretos oscuros y consecuencias trágicas. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para descubrir la verdad oculta tras esas desapariciones? En medio de un bosque, la actriz Milla Jovovich se presenta ante la cámara y explica que interpreta a la psicóloga doctora Abigail Tyler. Acto seguido, comienza a narrar una serie de inquietantes sucesos ocurridos en Nome, Alaska, que culminaron en una supuesta abducción alienígena durante el mes de octubre del año 2000. Jovovich sostiene que estos eventos están respaldados por material audiovisual auténtico registrado por la propia doctora Tyler mientras ejercía su labor como psicóloga en esa remota localidad. Poco después, se presenta a la verdadera doctora Abigail Tyler, entrevistada por el director de la película. En un testimonio directo relata sus experiencias personales. Su historia comienza con una consulta al también psicólogo, el doctor Abel Campos. Abby acude a él en busca de apoyo emocional para sobrellevar el profundo trauma causado por el asesinato de su esposo. Durante una sesión en el consultorio de Abel, Abby manifiesta su deseo de recuperar mediante hipnosis el recuerdo del rostro del agresor, con la esperanza de obtener justicia tanto para su difunto esposo como para su pequeña hija, quien ha perdido la vista a raíz de un trastorno de conversión derivado del impacto emocional del crimen. Finalmente, Abel accede a su petición y decide grabar la sesión, en la cual induce a Abby a un estado hipnótico con el propósito de revivir los acontecimientos de aquella fatídica noche. A medida que se muestran las dramatizaciones de los hechos, las imágenes se intercalan con fragmentos de las grabaciones originales. Una vez hipnotizada, Abby comienza a describir con creciente tensión lo sucedido. Recuerda un momento íntimo junto a su esposo, seguido de ambos acostándose a descansar. Sin embargo, su sueño fue abruptamente interrumpido por la irrupción de un desconocido, quien los atacó violentamente, apuñalando mortalmente a su marido. El recuerdo resulta tan abrumador que Abby grita desesperadamente, presa de una intensa angustia. Abel le insiste para que intente visualizar el rostro del agresor, pero ella es incapaz de concentrarse en otra cosa que no sea la imagen de su esposo desangrándose ante sus ojos. Ante la intensidad del episodio, Abel decide sacarla del trance. Dado que no logra identificar al atacante, él le sugiere tomarse un tiempo para aclarar sus ideas. No obstante, Abby rechaza la pausa y opta por continuar con la investigación que su esposo había dejado inconclusa, con el objetivo de preservar su legado. Un par de meses después, Abigail viaja en avión desde Anchorage hasta Nome para retomar su trabajo. Confiesa que no sabía qué más hacer, pero albergaba la esperanza de que, de algún modo, todo volviera a la normalidad. Nome, un lugar remoto al que solo se puede acceder por carretera o vía aérea, la recibe con su acostumbrado aislamiento. Al llegar, su asistente Teresa le informa que un paciente llamado Scott ya la está esperando. Durante la sesión, Scott le expone sus problemas de insomnio y relata una perturbadora experiencia. Asegura haber visto repetidamente una lechuza blanca posada fuera de su ventana cada vez que se despierta en medio de la noche. Lo más inquietante es que otros pacientes han descrito vivencias similares, afirmando haber visto también a la lechuza, incluso desde la infancia. Todos coinciden en un mismo detalle: no importa lo que hagan, el ave no se inmuta ni reacciona ante su presencia. Intrigada, Abby sugiere a uno de los pacientes que regrese al día siguiente para explorar más a fondo la posible conexión entre estos relatos. Al finalizar su jornada, Abigail pasa a recoger a su hija Ashley a la escuela. Durante una nueva intervención en la entrevista, confiesa el profundo sentimiento de culpa que la embarga por la condición de su hija, quien perdió la visión tras el asesinato de su padre. Según explica, la niña padece un trastorno de conversión provocado por el trauma extremo al que fue sometida. Poco después, Abby encuentra a Ashley sentada en los escalones de la escuela, visiblemente molesta. La niña le explica que uno de sus compañeros la acusó de fingir su ceguera para llamar la atención, lo cual la afectó profundamente. Tras consolarla, madre e hija regresan a casa, donde se reúnen con Ronnie, el hijo mayor de Abigail. Durante la cena, Ronnie expresa su frustración de manera contundente. Manifiesta sentir que su madre no se interesa lo suficiente por sus actividades deportivas, especialmente por el fútbol, algo que su difunto padre sí valoraba y apoyaba activamente. La tensión crece cuando Ronnie, incapaz de procesar del todo la pérdida de su padre, lanza palabras hirientes hacia Abby, acusándola de evadir la realidad y de ser incapaz de ayudar a nadie, ni siquiera a sí misma. Dolido y colérico, se levanta abruptamente de la mesa, dejando su cena intacta. Esa misma noche, una inquietante lechuza blanca aparece nuevamente, posada frente a la casa. Mientras tanto, Abigail, afectada por la discusión, decide escuchar una antigua grabación de voz de su esposo fallecido. En la cinta, él describe una perturbadora experiencia: despertarse sobresaltado alrededor de las 3 de la madrugada, lo que, según él, también le ocurría a centenares de personas en Nome. Poco después, ya recostada en su cama, Abby sigue escuchando la cinta cuando su hija Ashley, confundida por la voz grabada, cree
cree que está oyendo hablar a su padre. Con ternura y firmeza, Abigail le aclara la situación e intenta reconfortarla con un abrazo lleno de nostalgia y cariño. A la mañana siguiente, durante una nueva sesión de hipnosis con su paciente Tommy, Abigail lo alienta a explorar en profundidad sus recuerdos relacionados con la misteriosa lechuza blanca que lo atormenta en las noches. La sesión, como las anteriores, fue grabada por la verdadera Dra. Tyler, y las imágenes auténticas se intercalan con la dramatización cinematográfica. Abby le pide que describa el aspecto del ave, pero Tommy, desconcertado, afirma que no puede recordar cómo luce exactamente. De pronto, su relato da un giro inquietante. Tommy declara que no se trata de una lechuza, sino de una entidad extraña que permanece frente a su casa, observándolo con una presencia opresiva. A medida que intenta describir lo ocurrido, recuerda que la entidad entró en su hogar. La evocación del momento lo sumerge en un estado de pánico, haciéndolo saltar del sofá presa del terror. Abby interrumpe inmediatamente la hipnosis e intenta calmarlo. Sorprendentemente, Tommy se tranquiliza casi de inmediato y en un aparente estado de negación afirma que no vio nada. Con expresión confundida, abandona la sala, asegurando que preferiría hablar del tema en otra ocasión. Esa misma noche, los servicios de emergencia reciben una llamada de auxilio. Una mujer, visiblemente alterada, pide ayuda urgente desde su hogar, donde se encuentra con sus hijos. En la llamada, se oye suplicar a otra persona que baje el arma. De fondo, se escuchan disparos y el operador del 911 envía patrullas a la dirección proporcionada. Al llegar al lugar, el sheriff August intenta entablar diálogo con el responsable. Se trata de Tommy, quien ha tomado como rehenes a su familia. En un momento de tensión, Tommy exige hablar con Abby. Ante la negativa del oficial, dispara hacia una ventana como advertencia. Poco después, en plena madrugada, Abigail es despertada por una llamada urgente del propio sheriff August, quien informa sobre la situación crítica y la súplica de Tommy por su presencia. Al llegar a la escena, Abby intenta comunicarse con Tommy, quien se muestra emocionalmente desbordado. A través de la puerta le confiesa que está convencido de que debe hacerse daño a sí mismo y a su familia para liberarse de las visiones que lo atormentan. Las imágenes documentales se superponen a la dramatización, acentuando la intensidad del momento. La verdadera Dra. Tyler describe esa noche como una experiencia profundamente perturbadora, al borde de lo irreal. A medida que el equipo del sheriff se prepara para intervenir, Abigail le suplica a Tommy que entregue su arma. De pronto, él pregunta si conoce el significado de Simabu Éter, pero Abigail no logra escucharlo debido al estruendo de la lluvia torrencial que cae con violencia sobre ellos. Insistente, Tommy le exige una respuesta inmediata, mientras que ella le ruega que le conceda más tiempo para investigar y comprender el significado de aquella extraña expresión. Trágicamente, Tommy no espera, actúa primero y en un arrebato fatal dispara contra su propia familia, acabando con sus vidas. La policía reacciona de inmediato, pero para entonces ya era demasiado tarde. En medio del caos y el horror, Abigail solo puede gritar, paralizada por la impotencia y el dolor. Tras el devastador incidente, el sheriff August interroga a Abigail, concentrándose en los eventos que precedieron al asesinato, la sesión de hipnosis con Tommy y las conversaciones que mantuvieron después. Abigail, con evidente angustia, declara que para Tommy todo lo que había experimentado era absolutamente real. El sheriff plantea entonces la posibilidad de que la hipnosis haya desencadenado alucinaciones, influyendo directamente en las acciones del paciente. Esta acusación perturba profundamente a Abigail, quien argumenta que el suicidio-homicidio se habría manifestado tarde o temprano, con o sin hipnosis. Aún así, el sheriff no cesa en su cuestionamiento, preguntando por qué no alertó a las autoridades cuando Tommy mostró señales de comportamiento violento. Abigail se defiende, asegurando que él abandonó su consultorio en un estado completamente lúcido y racional, rechazando tajantemente la hipótesis de un crimen inducido por hipnosis. Abigail critica la falta de eficacia del sheriff para resolver el asesinato de su esposo, así como su aparente indiferencia ante la creciente cantidad de desapariciones misteriosas que han venido afectando a Nome, un lugar azotado por estos sucesos más que cualquier otro en Alaska. Abby insinúa que todos estos hechos podrían estar conectados y formar parte de una amenaza mucho mayor. No obstante, el sheriff ignora sus advertencias y le exige que detenga su investigación, argumentando que sus acciones están perjudicando a la comunidad. Esa misma noche, de regreso en su hogar, Abigail graba sus pensamientos en una cinta. Reflexiona sobre Tommy, quien llegó a creer que su recuerdo de la lechuza estaba distorsionado, y se pregunta si otros pacientes podrían tener reacciones similares bajo hipnosis. También medita sobre lo que realmente pudo haber ocurrido tanto con ellos como con su difunto esposo, Will. Al día siguiente, Abby regresa a su oficina y, para su sorpresa, encuentra allí al Dr. Abel, quien ha ido a visitarla inesperadamente. Le pregunta cómo se encuentra tras los acontecimientos recientes. Poco después, Abby entrega su grabadora a Teresa para que transcriba sus notas, mientras ella conversa con Abel. Una vez más, él le sugiere que tome un descanso, pero Abby descarta la recomendación, decidida a continuar con su labor. Más tarde, cuando Abigail entra a su consultorio, es recibida por Scott y su esposa, quienes le expresan su preocupación por el caso de Tommy.
Señalan que este es el segundo suicidio que presencian en apenas unos meses. Abby se sorprende al conocer la decisión de la pareja. Scott se someterá voluntariamente a una sesión de hipnosis. Ambos esperan enfrentar de manera directa aquello que perturbó a Tommy, con la esperanza de evitar un desenlace similar. Comprometida con su labor, Abby le solicita autorización para que el Dr. Abel observe la sesión como medida de apoyo. Durante la hipnosis, Abby comienza con una serie de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que Scott tuvo dificultades para dormir? ¿Cuál es el último recuerdo claro que conserva? Al igual que ocurrió con Tommy, Scott afirma haber visto una lechuza. Poco después, Scott reacciona de manera inquietantemente similar a Tommy. Afirma que la figura de la lechuza representa en realidad algo completamente distinto, una presencia que describe simplemente como ellos. Asegura que esas entidades pueden ingresar a su hogar sin activar la alarma, como si no estuvieran sujetas a las leyes físicas de este mundo. De repente, Scott sufre un episodio violento, semejante a una convulsión, y vomita al recuperar la conciencia, visiblemente alterado. Al ser interrogado, le resulta difícil describir con precisión a esas entidades, aunque insiste en que no pertenecen a este mundo. Sin embargo, afirma recordarlas desde su infancia. También menciona un olor particular, una mezcla nauseabunda que compara con canela podrida. Abby anota meticulosamente cada detalle que Scott le relata. Luego, él confiesa que ha comenzado a escuchar sus voces dentro de su mente, lo que sugiere una perturbación profunda en su percepción de la realidad. Al finalizar la sesión, Abby informa a la pareja que, por motivos de seguridad, está obligada a notificar al sheriff. Antes de retirarse, Scott lanza un grito desesperado, intentando describir el tormento que llevó a Tommy a quitarse la vida. Lo define como una experiencia insoportable, algo que ninguna persona en su sano juicio elegiría atravesar por voluntad propia. Después de que la pareja se marcha, el Dr. Abel permanece en silencio, visiblemente desconcertado, mientras Abby comienza a preguntarse si podría haber algo de cierto en las teorías sobre abducciones extraterrestres. Abel, por su parte, rechaza de plano esa posibilidad, argumentando que no existe evidencia científica creíble que respalde tales afirmaciones. Mientras ambos discuten este tema, Teresa entra abruptamente en la habitación, informando sobre un problema con la grabación de Abby. Inmediatamente, los tres se dirigen a revisar la cinta. Al principio la grabación parece normal, con sonidos ambientales habituales. Sin embargo, de pronto se escucha el chirrido de una puerta abriéndose, seguido por los gritos de terror de Abby. Lo más inquietante llega después. Una voz espeluznante de timbre inhumano y semejante a la de un ser alienígena habla en un lenguaje completamente desconocido. Durante una entrevista posterior, la verdadera doctora Tyler relata que en un primer momento quedó en estado de shock y luego cayó en una negación total. No podía creer que había escuchado su propio grito de horror ante algo de lo que no tenía recuerdo alguno. Cuando el entrevistador le pregunta qué hizo a continuación, ella responde que se aferró a los hechos, intentando mantener la objetividad. Ya en su casa, Abby reproduce la grabación una y otra vez, decidida a desentrañar el misterio de aquella noche. Pronto descubre una erupción en su hombro, así como arañazos en el suelo, lo que la lleva a preguntarse si estas marcas podrían haber sido provocadas por las enigmáticas entidades que menciona Scott. La obsesión crece, reproduce la cinta en repetidas ocasiones, tratando de identificar la naturaleza del idioma que se escucha en ella. El idioma, sin embargo, le resulta completamente ajeno. No se asemeja al latín, ni al griego, ni a ninguna otra lengua que ella conozca. Ante esta incertidumbre, decide consultar uno de los libros antiguos de su esposo sobre lenguas arcaicas, donde encuentra un número telefónico. Llama sin dudar. Al otro lado de la línea responde Awolowo Odusami, un erudito especializado en dialectos antiguos. Abby le pregunta si conocía a su esposo, Will, pero Odusami responde que nunca ha hablado con nadie llamado así. La respuesta la desconcierta y cuelga de inmediato. Momentos después, mientras vuelve a hojear el libro, el teléfono suena. Esta vez, al responder, Odusami menciona que alguien con el nombre de John se había comunicado con él para solicitar información sobre una clase relacionada con lenguas antiguas. Abby entonces deduce que John probablemente era un seudónimo utilizado por su esposo, quien ahora está muerto. En la entrevista, la doctora Tyler menciona que Odusami fue el único que no la juzgó ni intentó analizarla. En lugar de eso, se ofreció a viajar a Nome para ayudarla a descifrar el enigmático lenguaje, demostrando una apertura y comprensión que ella no había encontrado en nadie más. A su llegada, el doctor Odusami afirma que el idioma es el sumerio, considerado el lenguaje humano más antiguo del que se tiene registro. Dado que solo una parte ha sido descifrada, el doctor únicamente logra traducir algunos términos aislados, como nuestra creación, examinar y destruir. Coincide con Abby en que las voces que pronuncian dicho idioma no parecen pertenecer a seres humanos. Sin embargo, Abel descarta de inmediato estas inquietudes, aunque Odusami insiste en que diversos artefactos sumerios conservados en museos de todo el mundo constituyen evidencia de posibles viajes espaciales y deidades de origen extraterrestre.
Durante su conversación, Abby recibe una llamada telefónica de la esposa de Scott, quien le ruega que acuda en su ayuda. Al llegar a la casa, encuentran a Scott acurrucado en la cama, visiblemente aterrorizado y con las mismas erupciones cutáneas que Abby ha experimentado. Instalan una cámara en la habitación y aunque al principio se muestra reacio, Scott accede finalmente a someterse a una sesión de hipnosis, con la esperanza de descubrir qué está ocurriendo. En ese momento se presenta el video grabado por la verdadera doctora Tyler. Durante la sesión, Scott se incorpora de manera repentina y lanza un grito inhumano, perturbador. La grabación original se distorsiona violentamente, pero aún puede distinguirse cómo el cuerpo de Scott comienza a levitar, mientras una voz desconocida e imponente exige que la investigación sea detenida. Cuando la imagen vuelve a la normalidad, el cuerpo sin vida de Scott yace en la cama. De regreso en su casa, Abby empaca apresuradamente y le informa a sus hijos que se marcharán de inmediato hacia Carolina del Norte. Ronnie se muestra reticente, pero no tiene más opción que obedecer y colaborar con su hermana. En medio del caos, Abel la llama por teléfono. Abby le responde que hablarán más tarde, aunque le menciona que está camino a su casa. Antes de que puedan partir, el sheriff aparece en la puerta y la confronta sobre la situación de Scott, alegando que presenta una vértebra fracturada. La acusa de haberle causado la lesión y se dispone a arrestarla, cuando Abel interviene en su defensa, asegurando que Abby es inocente y ofreciéndose a testificar a su favor. Finalmente, el sheriff decide imponer arresto domiciliario a Abby y lleva a Abel a la comisaría para que rinda su declaración. Durante su entrevista, la doctora Tyler revela que nunca se encontró evidencia concluyente que pudiera explicar las numerosas desapariciones y muertes inexplicables ocurridas en la zona. Estos sucesos se remontan al año 1960 y aunque el FBI realizó diversas investigaciones a lo largo del tiempo, jamás logró esclarecer lo ocurrido. Posteriormente, la doctora expone los distintos tipos de encuentros con entidades no humanas. El primero consiste simplemente en avistar un objeto volador no identificado. El segundo involucra la observación de fenómenos anómalos, como los círculos en los cultivos o niveles inusuales de radiación. El tercero se refiere a un contacto directo con seres extraterrestres y el cuarto, considerado el más perturbador, implica la abducción. Ella enfatiza que este último tipo de encuentro ocurre con mayor frecuencia de lo que comúnmente se cree y que muchas personas alrededor del mundo han sido víctimas sin siquiera tener conciencia de ello. Esa misma noche, un oficial encargado de monitorear a Abby presencia un objeto volador no identificado suspendido sobre su vivienda. La cámara de su patrulla se apaga de forma repentina y solo logra registrar su voz, describiendo con pánico cómo una figura es sustraída desde el interior de la casa. De inmediato, el oficial se comunica con la estación para solicitar refuerzos. Al inspeccionar la vivienda, el sheriff descubre que Ashley ha desaparecido. Abigail, angustiada, insiste en que seres no humanos se llevaron a su hija, pero el sheriff rechaza tajantemente sus afirmaciones, cuestionando su estabilidad mental. Tras una tensa y acalorada discusión, decide revocar su custodia sobre Ronnie. En su testimonio posterior, la doctora Tyler le confiesa al director que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de recuperar a su hija. Aunque se encontraba bajo arresto domiciliario, Abigail toma la determinación de establecer contacto directo con las entidades responsables de la desaparición. Aquella misma noche, en la oficina de su difunto esposo, realiza una llamada urgente solicitando la ayuda de Abel y del doctor Odusami. A la mañana siguiente, Abel aún se muestra escéptico respecto a lo ocurrido con Scott, pero Abby insiste en que deben hipnotizarla para descubrir la verdad. Aunque Odusami duda de que sea lo más prudente, Abigail le asegura que es la única alternativa que les queda. Una vez bajo hipnosis, Abby empieza a recordar la presencia de una lechuza, idéntica a la que describieron varios de sus pacientes. Sin embargo, esta vez la lechuza le sonríe. Con creciente angustia, Abby afirma que no se trata de una lechuza. Entre sollozos y gritos, comienza a relatar una experiencia de abducción. Fue transportada a un lugar completamente desconocido, donde una figura enigmática le administró una inyección utilizando un dispositivo extraño y avanzado. Durante el encuentro, una entidad se comunica con ella, proclamando ser Dios y asegurando que no le devolverá a su hija. De pronto, Abigail pierde el conocimiento. Abel y Odusami corren a socorrerla, pero al acercarse, algo indescriptible ocurre. Solo se escuchan sus gritos de terror. Cuando la estática de la grabación finalmente se disipa, la cámara muestra el suelo vacío de una habitación. Los tres, Abigail, Abel y Odusami, han desaparecido sin dejar rastro. Más adelante, en su relato, la doctora Tyler explica que, aunque todos fueron llevados, sus recuerdos del suceso permanecen difusos, incluso bajo hipnosis. El director menciona que la criatura se presentó como Dios y le pregunta qué opina ella al respecto. Tras una pausa prolongada, la doctora responde con voz quebrada: "Lo que vi, la presencia que sentí dentro de mí, supera cualquier comprensión. Fue desesperanza absoluta, así que no puede ser Dios, pero sí puede fingir serlo".
Durante su recuperación en el hospital, Abby recibe la visita de Abel y del sheriff August. Este último le informa que su esposo se quitó la vida con un arma de fuego y que ella, en estado de negación, se había convencido de que fue asesinado. Posteriormente, el sheriff la interroga nuevamente sobre el paradero de Ashley, pero ignora sus afirmaciones de abducción considerándolas producto de su inestabilidad emocional. Durante una entrevista grabada, se pone en duda la credibilidad de Abby, debido a la alucinación que sufrió respecto a la muerte de su esposo. Ella admite que aceptar la realidad fue extremadamente doloroso, pero insiste en que las grabaciones de video y los audios que posee constituyen evidencia genuina de los hechos. Además, recalca que Ashley sigue desaparecida, lo cual no puede ni debe ignorarse. Entre lágrimas, la doctora Tyler reafirma su determinación de compartir su historia con el mundo y de hacer todo lo que esté en sus manos para encontrar a su hija, aferrándose con fuerza a la esperanza de que aún pueda estar viva en algún lugar. A medida que la cámara se aleja, se revela un detalle conmovedor. Abby se encuentra ahora en una silla de ruedas. Al concluir, el director y la actriz que encarna a Abby ofrecen una reflexión sobre las múltiples investigaciones que el FBI ha llevado a cabo en Nome y Anchorage desde la década de 1960, enfatizando que, al final, cada individuo es libre de decidir en qué creer. Durante los créditos finales, se revela que la doctora Abigail Tyler se trasladó a la costa este, aunque su relación con su hijo permanece distante, pues él la culpa por la desaparición de Ashley. Otros involucrados en los hechos optaron por no hacer declaraciones ni participar en la narración de los acontecimientos, mientras que Abel y Odusami ratificaron la veracidad del testimonio de Abigail. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.